Hoy en Cara a Cara nos visita el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Escríbenos WhatsApp 3318 8076 41. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusein. 9:05 a.m. Ya tenemos aquí el libro para Gema Graciela Valle. Lo sorteamos la semana pasada. La estafa maestra, graduados en desaparecer el dinero público, de Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste. Para que vengas aquí a Promomedios Radio y te van a contactar contigo con tu identificación para que te podamos entregar este libro que en este momento se volvió de actualidad por el caso Rosario Robles. Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Encantado de estar en este lunes que parece miércoles. Lunes que parece miércoles, ¿verdad? Sí. Gobernador Enrique Alfaro, ¿Cómo estás? Muy Muy buenos días. Tocayo, gracias por la invitación. Muy bien. Muchas Gracias, gracias por acompañarnos. Buena semana. Te tardaste en venir. ¿No habías invitado, Tocayo? No, cómo no. No, muchas gracias. No, al contrario, gracias por la oportunidad. La verdad es que sí, los primeros meses fueron de concentrarnos en el trabajo. Estuve muy poco en los medios. Bueno, presencialmente estaba todos los días en los medios, pero siempre será un honor estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. ¿Por qué no empezamos, gobernador, hablando del tema de seguridad? Ayer subiste una fotografía con la alcaldesa de Tlaquepaque en tu Twitter, diciendo que se suma a la Policía Metropolitana. ¿Qué te pidió la alcaldesa para sumarse? Mira, primero habría que decir que la construcción de la Policía Metropolitana es un proceso que lleva muchos años, no es un invento del gobierno a partir de que iniciamos en diciembre, sino una apuesta de largo plazo que iniciamos desde que yo fui presidente de Tlajomulco, con una etapa inicial que hicimos y desarrollamos junto con la Red de Ciudades Seguras de la ONU. Luego, cuando estuve en Guadalajara, tuvimos la oportunidad de avanzar un siguiente paso con la creación de la Agencia Metropolitana. Hasta ahí pudimos llegar y ahora estamos tratando de consolidar lo que es muy fácil de explicar, que es una sola corporación para una gran ciudad. Y una sola corporación que tenga mejores sueldos para los policías, que, bueno, cuando menos estén homologados los sueldos para los policías, que tenga una capacitación homogénea, que tenga un solo mando, que tenga un nuevo diseño para evitar que haya, pues literalmente 11 policías distintas en la misma ciudad. En ese sentido, el modelo se respeta. Quedamos de que no vamos a dar detalles de algunos ajustes que hicimos que me parece van a enriquecer la propuesta hasta el día de mañana, que nos vamos a reunir junto con el Gabinete Nacional de Seguridad. Pero lo que te puedo decir es que el diálogo siempre permite encontrar salidas a conflictos, o yo diría más que conflictos, a situaciones en las que se ponen sobre la mesa diferencias en la manera de entender un problema en específico, y el día de ayer encontramos una salida que creo que es una buena noticia para la ciudad. Como lo he explicado, la Policía Metropolitana no es una solución mágica a nuestros problemas, pero es una apuesta para que cambie el modelo de organización de nuestras policías, y creo que le va a dar un buen resultado en el tiempo a nuestra ciudad. ¿Las razones, gobernador, de la alcaldesa eran personales o institucionales? No, yo creo que había... Estuvo debatiendo ambos temas. Sí, yo quiero pensar, a partir de la plática que tuve con ella, que los puntos que ella planteó no se habían procesado de la manera correcta. Pero sí eran más de el modelo policíaco. Yo creo que era una cuestión de aclarar dudas y de afinar algunas cosas que se van a poder resolver en las próximas horas, y mañana estaremos listos para que arranque esto. Yo creo que hay veces que los equipos se jalonean de más a la hora de discutir. Los equipos de los alcaldes, digamos. Sí, porque también es cierto que quienes tenemos la tarea de estar al frente de los gobiernos, no estamos en todas las mesas, no estamos en todas las reuniones de trabajo en las que se va tallando lápiz, y a veces se generan diferencias que van creciendo. Yo creo que el asunto se atajó a tiempo, estamos para arrancar todos los municipios, y creo que al final las aportaciones que hizo la presidenta fueron incluidas y van a fortalecer el modelo. Entre lo que tú propusiste al principio, gobernador, el primer saque de Policía Metropolitana, y lo que queda, ¿no hay una gran diferencia? Ninguna, ¿no? El modelo es el mismo, es mando único, es integrar a nuestras corporaciones a trabajar en una sola lógica. ¿Siguen estando los comisarios? Sí, hay que recordar, Tocayo,
que dijimos desde un principio, desde antes de que se diera este acuerdo con Tlaquepaque, que viene un proceso de transición en el cual se tienen que ajustar cosas en lo administrativo, en lo financiero y en lo operativo. No hay una puesta en marcha inmediata del modelo como va a quedar, pero creo que en ese proceso habrá la oportunidad de afinar muchos detalles. Echar a andar una corporación de este tamaño va a ser la segunda corporación más grande de policía civil de todo México. Alrededor de 7,500 elementos que van a formar esta policía, y afinar todos estos detalles, innovar, porque no existe un modelo así en México. La Laguna, ¿no? Tiene un modelo... No, pero hay que recordar, Tocayo, que en aquel esquema es un modelo estrictamente de coordinación. No hay la creación no hay un de una mando corporación. único. No, hay un esquema de coordinación que no es lo que nosotros estamos apostando. Acá lo que estamos tratando es de crear una nueva institución para brindarle seguridad a la ciudad, porque también estoy convencido de que el diseño actual está rebasado. Es decir, me parece que es una discusión peculiar el que cuando vemos que las cosas no logran resolverse con el diseño que tenemos, nos estemos atorando en debatir si se necesita un nuevo modelo. Claro que se necesita un nuevo modelo. No, creo que hay consenso. En que se necesita un nuevo modelo. Luego, ya sabes que consenso general en los temas tan complejos pero de que los modelos municipales en la ciudad pues están rebasados, eso está claro. El asunto es creo que sí. Si no se están moviendo muchas cosas para que al final, pues digamos, los comisarios sigan obedeciendo más a su presidente municipal, los comisarios municipales, que el comisario metropolitano sea más de adorno que práctico en el día a día. La idea es que hasta que no esté afinado el programa operativo, se podrían redefinir, por ejemplo, los cuadrantes de operación de las policías. Es decir, al final los límites administrativos de los municipios ya no serán el referente básico para diseñar las estrategias de patrullaje. Eso es un gran avance, eso se respeta. Pero son muchas otras cosas. Lo que te puedo decir es, la esencia del modelo está ahí, y lo digo porque además la presentación de esa propuesta y la construcción de esa propuesta tuvo a Marilena Limón siempre como parte de, o sea, ella nos acompañó en ese proceso desde hace muchos años. Entonces creo que se ajustaron las cosas, se aclararon detalles y vamos a salir adelante con este tema. Augusto. Bueno, de entrada yo suelo decir que toda unanimidad es sospechosa y bienvenidos los disensos. Si hubiera pasado nada más así, quizá hubiéramos pensado, habría dado más espacio a la simulación. Yo digo, qué bueno que ya se arregló eso. Pero más allá del debate previo, que me parece importante, mañana veremos los detalles y por supuesto habrá que ver esos detalles. Pero a final de cuentas, lo que se espera son resultados y por supuesto lo que espera el gobernador son resultados, más allá claro. de un nuevo tipo de organización. Las expectativas son importantes en este caso, gobernador. Sí. La Guardia Nacional genera unas y me parece que ya las podemos ir desinflando de a poquito. Yo decía hace poco que quizá le toca al gobernador, dado las condiciones de inseguridad en las que estamos, ser como el comandante en jefe, como escala federal, sí. de todas las fuerzas policíacas y armadas que estén incidiendo en la seguridad pública. ¿A qué resultados espera el gobernador de una policía metropolitana? Bueno, lo que hay que decir, Augusto, coincidiendo con tu visión, es decir, en la mesa de seguridad de todos los días, de ahí vengo desde muy temprano, estamos ahí metidos, no todos los gobernadores están en la mesa diaria. En lo personal sí estoy al pendiente de los temas, y lo que te puedo decir es que la disposición que ha tenido la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, la Policía Federal para coordinar esfuerzos es innegable. Están trabajando con voluntad, a pesar de que hay un modelo que todavía no acabamos de descifrar todos. O sea, esa es la verdad. La Guardia llegó, pero bueno, todavía no está totalmente organizada a su interior y tampoco está todavía afinado el modelo de coordinación. Entonces, estamos en un ejercicio de aproximación permanente a este esquema de coordinación que creo que sí va a ser benéfico y creo que va a traer resultados. Ahora, ¿cuál es la expectativa? Primero, decir que el esfuerzo no inicia con la creación de la Policía Metropolitana. Venimos haciendo un ejercicio de evaluación y de seguimiento a los datos de seguridad. Yo te podría decir que en los primeros 6 meses de la administración, en general, en global, los delitos del fuero común, quitando homicidios, o sea, si los delitos que afectan a las personas en su día a día, robo a persona, robo a negocio, robo a casa habitación, robo a vehículo, bajaron más o menos en números redondos 20%. A mí no se me hace una cifra menor, no es la que yo quisiera, me encantaría que desaparecieran los delitos, pero creo que el camino se está avanzando. En el caso de homicidios, pues nos hemos mantenido en un nivel estable, es decir, no hay un repunte brutal, pero tampoco los hemos podido bajar como quisiéramos. El tema de homicidios corre por un camino distinto. Es violencia al final de cuentas, o sea, eso no se puede debatir, pero la manera de enfrentar este fenómeno específico requiere de un enfoque diferente. Entonces, en ese sentido, yo lo que te podría decir es, vamos avanzando en esta ruta, pero también creo que llegamos a un punto en el que si no cambiamos
de fondo algunas cosas, nos vamos a quedar estancados ahí. O sea, tiene que venir el siguiente paso y ese paso yo creo que puede tener resultados en un proceso que puede llevar tal vez un año. Un año a partir de hoy. Para una siguiente etapa, Tocayo, yo diría, el trabajo se hace todos los días, pero si pensamos que hay una posibilidad de que cambie de manera radical el problema de la violencia en este estado y en este país, creo que nos vamos a equivocar, porque el problema de la violencia no es un asunto de policías y ladrones nada más. Tiene que ver con un fenómeno que se arraigó en la sociedad, que está metido en la célula básica de la comunidad y que lo vemos en manifestaciones todos los días. Ayer, en la noche, el fin de semana, el homicidio de una señora por su marido en su casa, sí. El marido invocando a Cristo como su aval, digamos, para matar a su mujer, el joven que detuvimos, violador, chofer de Uber, o sea, híjole, o sea, no es nada más un tema de los ladrones o de los maleantes atacando a la ciudadanía, es la violencia arraigada hasta lo más básico de la sociedad y va a ser un proceso largo en el cual sí, el modelo policíaco es importante, pero no es el único tema. Gobernador, el gobierno federal y tú personalmente negaron la veracidad de un video que se discutió mucho en redes sociales, en donde el Mencho te hacía una serie de señalamientos, se deslindaba de las casas de seguridad, ya se dijo que es apócrifo tanto por ustedes como por el gobierno federal. Gobernador, ¿cómo interpretas la aparición de estos videos? Y dijiste, son mis adversarios, los que están atrás de este material. Lo de siempre. El nivel de bajeza pues es cada día mayor, ¿no? ¿Pero quién, gobernador? O sea, ¿es Morena? Bueno, eso se tiene. No, a ver, yo no quiero. Les consta, creo, que yo decidí no comentar sobre esos temas porque es alentar una dinámica que le hace daño al Estado y al país. Yo no voy a especular con videos apócrifos, no me voy a meter a debatir eso. Lo que puedo decir es que quien lo haya hecho, pues me parece que llega a niveles lamentables. Pero es política. Por supuesto. Pues bueno, no lo digo yo, ya se dijo. Esa voz no es la voz, es un video apócrifo, pues es un montaje, y con montajes yo no debato. Lo que sí me parece es que ese es el tipo de cosas que te hablan primero de los ánimos que hay en algunos grupos de desestabilizar al gobierno, porque el gobierno está haciendo su trabajo, Tocayo. Yo puedo entender que haya debates sobre temas complejos, estamos tomando decisiones duras, es el primer año de gobierno, el primer año siempre es el más difícil, y estamos afectando intereses muy diversos, y lo estamos haciendo a conciencia, porque si no desmantelas esa red de intereses, pues el Estado nunca va a cambiar. El nivel de preocupación de algunos grupos de interés, pues es enorme. Entonces puede venir de cualquier lado. No quiero yo, mucho menos, orientar un señalamiento así hacia un partido político. Pero hay una político. Investigación abierta. Por supuesto sobre que el tema. No, es que yo presenté una denuncia penal. Oye, se meten conmigo, con mi familia, sí. No puede ser. O sea, estamos llegando a niveles de verdad ya fuera de proporción. Bueno, tú viste lo del hackeo a la fiscalía y las amenazas al presidente de la República. Que por cierto, el presidente habló sobre el tema, así que lo escuchamos, gobernador. Habló el presidente López Obrador y no estaba en la mañanera yo porque estaba metido en la reunión de seguridad, pero con gusto. Lo comentamos. Tengo mi conciencia tranquila, no soy cobarde, soy un ser humano, ya lo he dicho, que tiene miedos, como todos, pero no soy cobarde y no voy a dar ni un paso atrás en el propósito de transformar al país, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Entonces vamos hacia adelante y siempre mi llamado a la no violencia. Es el posicionamiento del presidente. Igualito el del gobernador. Pues por supuesto que cuando escuchas una cosa así, lo escuchan tus hijas, por supuesto que no es nada agradable y que te genera todo tipo de sentimientos. Sobre todo pensar quién se atreve a hacer algo así, o quién se atreve a hacer algo como lo que se hizo con el hackeo de las cuentas y las amenazas al presidente de México. Pero igual que lo dijo López Obrador, tampoco nunca he sido cobarde. Estoy aquí y no voy a moverme de mi posición de hacer mi trabajo. Yo también entiendo que en esto no se juega la vida y es mi trabajo. No tengo más que decir que nunca he dialogado ni nunca dialogaré con delincuentes, y eso me permite estar tranquilo en el ejercicio de mis funciones. ¿Te han buscado a través de terceros? No, hombre, pues toda la vida, desde que yo empecé en mis primeras responsabilidades, tuve como premisa esa y la voy a defender hasta el último día de mi vida. No voy jamás a platicar ni a negociar con delincuentes, porque el día que lo haces, pues entonces sí, no puedes vivir tranquilo. Eres rehén de pues claro, ¿no? Entonces yo estoy claro de mi responsabilidad. Estamos enfrentando a la violencia sin
reparar en quiénes son los grupos, es parejo la actuación del gobierno y voy a seguir actuando con rectitud siempre. Mientras tú hagas eso puedes estar tranquilo. Lo demás me parece ya parte de un nivel de bajeza que yo, pues que he visto de todo. Me han dicho, tocayo, a lo largo de las campañas y de los procesos políticos que he vivido, me han dicho de todo, pero yo nunca había visto una cosa así de baja y así de irresponsable como la que viste. Pero viene de la política entonces. Seguramente. Gobernador, dices, yo nunca dialogaría ni pactaría con el narcotráfico. Lo que hemos visto en las últimas semanas, por ejemplo, el asesinato de un fiscal regional, ¿tiene que ver con la ruptura de algún acuerdo que hubo en el pasado? Pues mira, yo lo que he sostenido es que no se puede llegar a niveles de fortalecimiento de la delincuencia si no es el amparo del gobierno. Yo creo que en el gobierno anterior y probablemente en el que estaba antes del anterior y a lo mejor desde el gobierno federal, por supuesto que hubo una política de protección, de encubrimiento, yo diría hasta de complicidad con grupos de delincuencia. Lo que yo dije es muy sencillo, nosotros no vamos a proteger a nadie, ni tenemos consigna contra nadie. Vamos a actuar con responsabilidad y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en el trabajo de la policía y del Estado mexicano, porque nosotros somos parte del Estado mexicano. Las agresiones contra un fiscal regional es una agresión contra el Estado mexicano. Es como si matas a un soldado o a un policía, estás agrediendo al Estado, estás agrediendo a la autoridad. Y en ese sentido, lo que hemos insistido en el Gabinete Nacional de Seguridad es que la reacción que tiene que tener el Estado mexicano debería de ser mucho más contundente. Eso sí, yo lo creo. Como se agrede a alguien que es funcionario del Estado mexicano, pues sí, sea a cualquier nivel. Sea a cualquier nivel. Tiene que haber una reacción mucho más fuerte de lo que hasta ahora me parece ha habido, pero lo que sí te puedo decir es el gobierno de Jalisco no va a proteger a delincuentes, ni vamos a pactar con ellos y vamos a hacer nuestro trabajo, punto, cada quien lo suyo. Pero lo que te han dicho Macedonio y el fiscal Gerardo Octavio Solís, de lo que han visto en calle todos los días, sí había un pacto que se está rompiendo. Yo estoy convencido, no es que haya un pacto que se esté rompiendo, más bien yo creo que había una red de protección, producto de acuerdos que desconozco en qué términos, y lo que hoy te puedo decir es que el gobierno de Jalisco no tiene acuerdos con ningún grupo ni los tendrá. Así de sencillo. Vamos al corte, estamos con el gobernador del estado, nos acompaña Augusto Chacón en el análisis, escríbenos 3318 8076 41. De la mañana con 26 minutos. Gracias por acompañarnos. Estamos en Cara a Cara esta mañana, dialogando en conversación con el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Otro asunto, gobernador, que salió la semana pasada, después de haber abordado el tema de seguridad, es el zapotillo y en general, pues digamos, todo el debate que hay en torno al agua y a la provisión de agua para Guadalajara, Los Altos y León. Cuando eras candidato en 2012, dijiste, no se va a inundar Temacapulín. No vamos a inundar Temacapulín. Después, en 2018, cuando el gobernador Aristóteles, o 2017, cuando el gobernador Aristóteles hizo pública su posición y dijo que la presa iba sí o sí a 105 metros, tú saliste a decir en rueda de prensa, nosotros no estamos de acuerdo, se puede a 80 metros y que no se inunden las poblaciones. E incluso dijiste, ni una gota de agua para Guanajuato, sí. 100% para Jalisco. Sostengo mi postura de que lo que no se puede es hablar de un uso del agua en una infraestructura construida en Jalisco para usarla para otro estado cuando no se ha arreglado el problema de Jalisco. El problema, Enrique, es que la discusión sobre el tema del zapotillo es una discusión mucho más amplia. Es una discusión sobre el aprovechamiento de la cuenca del Río Verde. Mira, tenemos 40 años en Jalisco discutiendo cómo resolver el problema de abasto de la ciudad de Guadalajara y no hemos llegado a ninguna conclusión. Hemos pasado de los créditos japoneses al proyecto de Arcediano, a las ideas de hacer un segundo acueducto a Chapala, hasta ahora que estamos en el tema de la presa Purgatorio, Zapotillo. Purgatorio, Zapotillo, se analizó lo de Loma Larga, bueno, lo de la presa Solís como una opción. La realidad es que si no traemos agua del Río Verde, no hay muchas opciones, porque yo respeto mucho el trabajo de los académicos, pero luego escuchas a todo el mundo hablando de reordenamiento hídrico, optimización de los recursos. A ver, necesitamos más agua para la ciudad. Hoy hay casi 1 millón de habitantes que no tienen garantizado el abasto de agua. Punto y final. Esa es mi chamba. Yo tengo que resolver ese problema y ahí en esa lógica, tocayo, lo que hemos planteado es el agua tiene que venir del Río Verde. ¿Qué se necesita para que el agua llegue del Río Verde? Se necesita almacenar agua para poder luego
conducirla, bombearla y hacerla que llegue a la ciudad. Lo que tiene hoy el Río Verde es un sistema que tiene dos elementos, para que la gente lo entienda. La presa del Zapotillo y la presa derivadora del Purgatorio. La presa derivadora es solamente la que acumula agua suficiente para poder bombearla a la ciudad, que va como al 50% de su ejecución. Es decir, es una obra que no empezó conmigo, porque eso es algo muy importante. El Zapotillo no es una presa que planeé yo. No. ¿A mí me gusta el Zapotillo? No, no me gusta. Lo digo con toda claridad. ¿Me parece que es la solución que Jalisco necesitaba? No, pero la construyó el gobierno y no inició esa construcción ni conmigo ni con López Obrador. La cosa es que la presa ya existe a 80 metros. Hoy ya está a 80 metros. Pero, por supuesto, que el haber encontrado un ejercicio y un acuerdo de cómo se distribuye el agua del Río Verde, ojo, nosotros, el gobernador de Guanajuato y un servidor, no nos metimos a debatir sobre la presa del Zapotillo. Nos metimos a encontrar un acuerdo que se había convertido en un conflicto de cómo se distribuye el agua del Río Verde. Porque el agua del Río Verde no es de Jalisco, es de la nación, como todas las aguas que corren por este país. Entonces, en el decreto de 95 y 97 había un esquema de distribución que decía, a Jalisco le toca el 76%, a Guanajuato el 24%. Gobiernos anteriores le habían quitado el agua que le tocaba a Jalisco y se la habían mandado a Guanajuato. Aquí Arico Fox y todo lo que pasó, ¿no? Con Ramírez Acuña y con Emilio después. Lo que me tocó a mí hacer es recuperar el agua de Jalisco. 76% para Jalisco, 24% para Guanajuato, de cualquier obra de infraestructura que se construya sobre el Río Verde. O sea, Llámese Zapotillo, llámese la presa del Salto, que también forma parte de la cuenca del Río Verde, y de la cuenca propia del Río Verde. Ese fue el acuerdo. Nosotros no acordamos nada que tenga que ver con la altura de la presa El Zapotillo. Lo que sí encontramos es la claridad de que si la cortina se quedara a 80 metros, que fue el debate que yo daba hace años, como bien lo señalas, Guadalajara y Los Altos podrían resolver. Con la presa a 80 metros podrían resolver su problema de abasto. Porque llegaría el agua necesaria para poder acumular y bombear a la ciudad y porque permitiría que llegara a 1.8 metros cúbicos sobre segundo a Los Altos de Jalisco. Y el resto a Guadalajara. El resto a Guadalajara. Y Guanajuato tendría una parte que no le permitiría resolver su problema. Ese es el asunto. Guanajuato no resuelve su problema con la cortina 80 metros. Pero es el 24%. Con el 24%. Sí, o sea, 80 metros extraerías más o menos cerca de 8 metros cúbicos. Con la presa 80 metros almacenas el 40% del agua que almacenarías con la cortina a 105 metros, menos de la mitad. Entonces tu posición es ir a 105. No. Lo que estamos diciendo es cuáles son los escenarios. A 80 metros almacenas tanta agua, a 105 almacenas tanta agua. Con 80 metros o con 105 metros, Guadalajara y Los Altos resuelven su problema. Segundo, con la presa a 80 y con 105, y ahí sí es un asunto de estudios nuevos que yo no tenía en su momento, porque yo sabía que se podían hacer obras para evitar la inundación de Temaca. Siempre dije, está grabado. Sí, un sistema de diques. No se resuelve. Se tiene que hacer un sistema de diques que es carísimo, es como hacer 2 presas más para poder resolver el tema de Temaca. Pero entonces, el problema de fondo es, el gobierno federal tiene que resolver qué hacer con la presa. Pero si se queda a 80, como está ya hoy, y no la construí yo, o si se va a 105, resulta que Temaca se inunda. Esa es la realidad en la que estamos parados. Entonces, la decisión que tiene que tomar el gobierno federal es la altura de la cortina. No le toca al gobierno de Jalisco, lo que le toca al ustedes van a participar en la mesa. Bueno, es que 5 representantes. ya lo hicimos y se pusieron todos los elementos sobre la mesa, técnicamente hablando, y ahora tiene que haber, lo planteó el presidente y nosotros, yo estoy totalmente de acuerdo, va a haber un ejercicio de diálogo adicional, vamos a volver a escuchar, porque, fíjate cómo lo digo, vamos a volver a escuchar, porque yo me he reunido no 1, ni 2, ni 3, muchas veces con el Observatorio del Agua y con los inconformes. Porque a lo largo de mi trayectoria política he escuchado todo tipo de alternativas. A ver, tocayo, analizamos la opción de sacarle más agua a la cuenca del Lerma. Sí, pero es posible una salida dialogada al conflicto. Yo creo que sí. Que los habitantes acepten. Siempre he creído que el diálogo puede resolver temas. Mejor que la imposición. Vamos a intentarlo. Claro, esa es la decisión que se toma. Vamos a intentar el diálogo. Yo lo que puedo decir es algo muy sencillo. Mi responsabilidad como gobernador es que esta ciudad resuelva para muchos años su problema de abasto. Antes de pasarle el uso de la voz a Augusto Chacón, ¿no crees que algunos de los habitantes de estos pueblos o incluso algunos de tus votantes se puedan sentir decepcionados por esta postura? De decir, Temacapulín se va a inundar inevitablemente. Yo lo que puedo estar seguro, tocayo, es que la ciudad de Guadalajara y los Altos de Jalisco se sentirían profundamente desilusionados de un servidor si yo permito que los dos, que la segunda ciudad del país y que una región tan importante para Jalisco se queden sin agua. Eso es lo que me preocupa a mí. Porque hoy hay 1 millón de personas ya que no tienen un servicio de agua. ¿Y qué vamos a seguir haciendo? Discutiendo sobre temas que se han discutido, insisto, 40 años. Yo voy a buscar la mejor de las salidas posibles, pero gobernar, lo he dicho en este y en cualquier otro tema, es tomar decisiones. Y a veces las decisiones que uno toma, pues no dejan a todo mundo contento.
Pero en este caso, y ahí yo te decía ahorita en el corte medio de carrilla, pero sabes que siempre con mucho respeto, que yo difiero de algún planteamiento que tú has hecho, de que el interés público puede convertir en un argumento para abusar y para aplastar. No, pero el interés público, el interés de la mayoría, sí debe de prevalecer en la toma de decisiones de un gobierno. Mientras no se violen derechos humanos. Es correcto. Mientras no se violen, ¿no? Mientras haya diálogo. Un interés público democrático y no un interés público diazordacista, Es digamos. correcto, interés público democrático. Sí, porque la historia del país está llena de interés público que ha pasado por encima de intereses aparentemente particulares que después resultaron... Quiero decirte, perdón, nomás, que en la mesa, cuando estuvimos en este diálogo, yo incluso le planteé al presidente una idea que la dejo ahí, incluso aunque no estoy de acuerdo con las formas, pero también dispuesto a, pues que se haga una consulta. Que se haga una consulta. ¿En el pueblo? No, en Jalisco. En el pueblo yo creo que el resultado sería... Que se haga una consulta en Jalisco, que se haga una consulta en la ciudad, que se haga una consulta, es más, en los altos de Jalisco. Mira, tocayo, ¿tú sabes cuánta agua del Río Verde le llega hoy a San Juan de los Lagos, a Lagos de Moreno, a las comunidades de los Altos Norte? ¿Cuánta agua le llega del Río Verde hoy? ¡Ni un litro! ¡Ni un litro! Y se están quedando sin agua. Entonces lo que estamos tratando de hacer es resolver ese problema, no de afectar a la comunidad de los Altos. Al contrario, yo creo que hay un falso debate, pero vamos a votar el diálogo. Yo creo que el diálogo es posible, que se puede resolver el asunto con las comunidades. Me parece que ese no es el problema. Regresamos al punto del que no hemos salido en muchos años. El encuentro entre especialistas y también disque especialistas, pero ahora estamos con un nuevo factor, gobernador, el asunto del dinero. Sí. Es una obra que no es menor, tiene ¿no? que ser federal. No es menor y ya lo estamos viendo cómo reacciona este régimen al asunto del dinero. Creo que si el diálogo se soluciona, creo que es imperativo que los técnicos nos digan cuánta, de qué calidad y para qué tenemos agua. Sí. Si es verdad, Guadalajara tiene al menos 1 millón de personas que ya sufren por el agua y los Altos no digamos. Pero el asunto del dinero, ¿cuál es la opción? Porque todo lo demás me parece salvable. Claro. Pero el asunto del el gobierno federal está dispuesto a poner ese dinero. Ya, sí, la verdad es que lo que dijo el presidente es que sí, y estamos hablando de un monto de arriba de 33,000 millones de pesos. Porque, ojo, no estamos, luego se reduce la discusión al tema del zapotillo. No es lo único. El gobierno de Jalisco está trabajando en otras agendas muy importantes que tienen que ver con la gestión integral del agua. Por ejemplo, el saneamiento del río Santiago, el río más contaminado de México. Estamos haciendo una inversión nunca antes hecha y vamos a resolver ese problema. El poder recuperar los niveles de Chapala con un aprovechamiento sustentable del lago, no sacarle más agua al lago, porque esa es la otra, ¿no? Porque dice, el agua tiene que salir de algún lugar. Nada más, si le seguimos sacando agua a Chapala, nos vamos a acabar el lago y esa no es opción para el gobierno de Jalisco. La recuperación de nuestros mantos acuíferos, que también son una de las agendas más importantes que tenemos sobre la mesa. El aprovechamiento del agua de reuso, por ejemplo, en las zonas que están generando una gran cantidad de agua. La racionalización el riego que del riego y del consumo humano. Además, la mejora de la red de la ciudad, que tiene un porcentaje de fugas altísimo. Todo eso lo estamos haciendo, es decir, no se necesita hacer un foro, porque lo hemos hecho muchas veces, para decirnos qué se tiene que hacer, además de lo otro. Pero la realidad es que necesitamos que llegue cuando menos, 4 metros cúbicos adicionales de agua a la ciudad, porque si no, no le podemos dar agua a la gente. Así de sencillo, los números no cuadran. Por más que reorganicemos hídricamente que hagamos un plan de reordenamiento hídrico, por más que resolvamos lo de las fugas, por más que mejoramos... O sea, no todo es el zapotillo. No todo es el zapotillo. Hay una agenda muy amplia y estamos trabajando de lleno en ella. Ahora, aceptamos que, por supuesto, el gobernador tiene que tomar decisiones, porque los problemas del territorio los tiene el gobernador, no el presidente de la República, que igual compra un estadio de béisbol en Sonora que desmantela o dos, perdón. Se te va a enojar Enrique Ibarra. que desmantela un estero en Tabasco y para él el territorio es un asunto abstracto. Tiene que ver con una política mucho más amplia. El problema del territorio es del gobernador, pero hasta donde vamos, gobernador, entre el dinero, el diálogo que se reinstala a través de las famosas y legendarias mesas mexicanas de concertación, tal parece que estamos aventando la bola más allá para ver cómo nos ha sucedido. Hay quien quiere hacerlo así, lo digo con toda claridad y de frente en este programa. Hay quien quiere que las cosas no se resuelvan. Hay quien quiere seguir usando el tema del agua para chantajear políticamente con otras agendas. Hay quien quiere que el gobierno no resuelva este problema porque no les conviene políticamente. Entonces, frente a eso, ¿qué te puedo decir? Estamos hablando del tema más complejo de resolver en la agenda pública de la ciudad y del Estado, pero lo vamos a resolver. Lo voy a resolver.
porque esa es mi chamba, porque ese es mi compromiso y porque no voy a salir yo como los demás gobernadores por la puerta de atrás sin resolver el problema. Hasta donde nos alcance. Cuando ¿no? dice hay quien no quiere que se resuelva, te refieres a organizaciones, grupos, de todo. colectivos que hay Mira, en torno a tocayo, Temaca. De todo. O sea, desde las causas legítimas, que yo respeto, porque también las hay, hasta intereses que han usado el tema del agua históricamente para chantajear políticamente. Entonces, pues ahí le dejamos. Yo lo que sé es, entiendo dónde estoy parado, entiendo que es un tema que sin el gobierno federal no podemos resolver, porque las aguas son nacionales, ese es un tema importante, pero no va a quedar por mí, que cada quien asuma su responsabilidad. Yo voy a hacer todo lo que pueda y confío en que vamos a resolver el problema. Gobernador, hay muchísimos temas. ¿Sí? A toda máquina. ¿Haces alguna autocrítica del proceso en general? Es uno de los programas más exitosos de este gobierno y les dolió muchísimo a adversarios políticos. Queda perfectamente solventado que no hubo ni una sola irregularidad, al contrario, la manera como se procesó este tema fue en condiciones óptimas en términos de mercado. Bueno, todavía no se sabe, ¿no? La Contralora está por presentar su dictamen. Yo te puedo adelantar que revisamos a fondo el tema y lo que se hizo es algo que está teniendo un beneficio extraordinario. Deberías de ver, mira, tocayo, es que hay una diferencia siempre y les recomiendo que no desechen lo que voy a comentar. La realidad que uno lee en los periódicos y en este día a día del Círculo Rojo y la realidad en la calle. El programa que hicimos de A Toda Máquina lo que está haciendo es algo impresionante en términos de recuperación de la infraestructura del campo que estaba abandonada. Las máquinas están trabajando a todo vapor, el sistema está funcionando extraordinariamente, le ayudamos muchísimo a los municipios y al sector agropecuario. Entonces es un programa del que me lleno de orgullo. Y bueno, pues sí, programas así de grandotes siempre tienen detractores, algunos intereses ocultos. Hay que ver qué empresa es la que estaba alentando todo esto, quién es el representante. ¿Qué empresa era? Para que me meto en quién es el representante legal de la empresa. No hay muchas. No hay muchas, otra, pero hay otra fuerte, ¿no? Pero no pasa nada. Yo lo que creo es, a mí me pueden decir cualquier cosa, pero no corrupto. ¿Había políticos metidos en estas gestiones? Sí, claro, sí, ahí están, formalmente habilitados, incluso como representantes legales de esos intereses que alentaron todo esto. Gobernador, ¿por qué decidiste que uno de los gastos más importantes del inicio de tu sexenio A Toda Máquina fuera precisamente esto? Maquinaria y no sé, seguridad, educación, salud. ¿Por qué precisamente este? Porque Jalisco es un estado importantísimo en términos de producción agropecuaria. Pero curiosamente el gigante agroalimentario de México tiene sumido al campo en la más profunda pobreza. Entonces yo dije que íbamos a hacer un presupuesto histórico para el campo y que íbamos a hacer una agenda que en lugar de apostarle a los subsidios y a los apoyos que nunca llegaban a quien tenía que llegar, íbamos a apostar a la productividad, a la capacitación, a la tecnificación del campo y estamos en ese sentido. Apenas el sábado, por ejemplo, arrancamos un programa para la zafra en verde que nos va a evitar quemar generar 9 toneladas de CO2 por hectárea por la quema de la caña de azúcar. Y entregamos un programa que vale 80 millones de pesos, tocayo, de maquinaria para impulsar un programa que no existe en México. Entonces estamos apostándole a eso. ¿Por qué decidí hacerlo? Porque el campo de Jalisco necesita urgentemente de apoyo. Y la infraestructura de los caminos a cosecha, los abrevaderos, todo lo que es la infraestructura básica del campo estaban hechos pedazos. Los módulos de maquinaria que había del gobierno del estado se los mandaban a los municipios un mes al año, se los mandaban descompuestos, sin diésel, sin operadores, y la infraestructura se fue cayendo a pedazos. Entonces decidimos hacer esta apuesta porque hay otro elemento que no puedes perder de vista. A lo mejor en la ciudad, una apuesta de esta naturaleza puede no tener sentido. Nada más que yo estoy seguro, por mucho, el político de Jalisco que más ha recorrido Jalisco y que más conoce en cada rincón las necesidades y las demandas de la gente. Me he echado varias vueltas al estado. Y lo que te puedo decir es que este programa es de lo más exitoso y de lo que más orgulloso me siento en lo que he hecho en mi vida como político y como gobernante. Más allá de la operación de este programa, el partido de básquetbol, la fotografía, sí, con el contratista. Pues ¿No es fue un error? ¿No fue el que dices, pues, pude haber evitado eso? Si yo Tanto ruido en torno a este tema. voy a echarme unos tequilas con el dueño de esta estación de radio, que es contratista del gobierno, sin licitación, por cierto, aquí le damos un contrato sin licitación, y me echo unos tequilas con él, ¿estamos cometiendo un acto de corrupción? Si me toman no creo que sea un acto de corrupción. Lo que creo es que puede mandar un mensaje erróneo. Bueno, pues pero cada cosa hay que ponerla en su justa dimensión. Sí, a ver, nadie dice que ahí se negoció ni a toda máquina ni nada, pero que el mensaje de separación del poder político, las decisiones con el poder económico, pues tengo muchos amigos empresarios con los que voy a ver el fútbol, el básquetbol. La verdad es que nunca he hecho nada de lo que me arrepienta. Y lo que me parece es que creer que por ir a ver un juego de básquetbol eres el
eres un político más de los tantos políticos corruptos que hay en este país, pues me parece que es una verdadera exageración. Yo vuelvo a poner el mismo ejemplo. Si tú me preguntas a cuántos empresarios, contratistas de Jalisco conozco y de algunos casos soy amigo, te diría la enorme mayoría de los que son contratistas de Jalisco. Pues porque aquí vivo y porque también es parte de mi trabajo, pero eso no significa que haya ninguna relación de complicidad. Gobernador, estando de acuerdo en eso, y como sucedió con el famoso video, lo que no se puede desestimar es que hay una idea preconcebida respecto a cómo se han manejado las cosas en el país. Sí, lo hay. Y me parece que al gobernante le toca hacerse cargo de eso y reaccionar en ese sentido. ¿Cómo? Bueno, pues a través de la más alta transparencia posible, a través de ahora lo que está sucediendo ahora mismo, este tipo de afirmaciones y comunicación. Pero a final de cuentas hay que responder a un público que no cree. Sí, que además es histórico, son 100 años de acumulación. Es que eso creo que es totalmente cierto y un poco la pregunta que me hacía mi tocayo. A ver, vivimos tiempos difíciles, gobernar en estos tiempos es muy complicado. Claro. El nivel de molestia de la sociedad con todos y con todo es brutal. El nivel de exigencia también lo es. En ese escenario, lo que me preguntas, tocayo, si yo pudiera plantearlo como un aprendizaje o como una lección aprendida, te diría sí. O sea, algo que me parece a mí que no tiene nada de malo, a lo mejor porque en enturbia tal vez. Porque a lo mejor en este momento sí genera un mensaje equivocado, pero no puedo yo decir que hice algo malo, porque pues si lo hubiera hecho, en lugar de discutir el programa, estamos discutiendo la fotografía. Exactamente, ¿no? exactamente. Yo creo que en ese sentido, lo que sí tenemos que entender todos los que somos gobernantes es que el ánimo social que hay nos exige no solamente trabajar más y ser más eficaces, sino ser más cuidadosos de cada cosa que hagamos. Y yo, pues como toda la vida, aprendes una lección y espero que sea bien aprendida. Para terminar este tema, la Contralora está por presentar su dictamen. Declaró que encontró algunas irregularidades administrativas, no penales ni de corrupción. ¿Qué pasará con estos funcionarios? Que se actúe como se tenga que actuar. La Contralora tiene libertad absoluta. A mí lo que me importa es que quede perfectamente claro que el programa se hizo apegado a la ley y con honestidad. Si hay alguien que hizo algo administrativamente de forma incorrecta, pues que sea sancionado conforme a derecho. Último corte y volvemos con el gobernador. De la mañana con 48 minutos, muchos mensajes, se nos está yendo la hora en conversación con el gobernador Enrique Alfaro. Nos acompaña también Augusto Chacón. Gobernador, el tema del Poder Judicial, sí. Declaraste hace poco, dijiste, es solo el primer paso, por supuesto que hay más nombres, después de que supimos que la Unidad de Inteligencia Financiera le congelara las cuentas a 3 magistrados, 2 del TAE y 1 más del Supremo Tribunal. Dice, los procesos se están llevando a partir de la agenda que se trazó con el gobierno de la República, pero ya se desbloquearon las cuentas de Barba y García Estrada. No, más bien sacaron un amparo. Sacaron amparos. No, a ver, la investigación sigue. El congelamiento de cuentas es una medida, yo soy muy malo para los términos jurídicos, pero es parte del proceso, una medida cautelar. La investigación sigue, es una mesa nacional, no estoy yo buscando atacar a nadie ni afectar a nadie, se están analizando muchos temas y de información que ha llegado por distintas fuentes. También la mesa ha recopilado información que empresarios, por ejemplo, de Jalisco han puesto sobre la mesa de actuaciones irregulares de distintos jueces y magistrados. Es decir, no estamos hablando nada más de los temas de seguridad, estamos hablando de una corrupción generalizada en el Poder Judicial. Incluye a empresarios también, las investigaciones, incluye a despachos también. Y bueno, toda la trama que hay en torno al Poder Judicial. Y es una investigación que está encabezando la Fiscalía General de la República, la Oficina de la Presidencia, que está encabezando la Unidad de Inteligencia Financiera, y en la que participa Jalisco también, porque nos encargaron, por el presidente directamente, el poder presentar un modelo de cómo abordar este tema que pueda servir para todo el país. Eso fue lo que yo aporté, y la mesa va caminando bien, va a dar resultados, y bueno, pues estos personajes, no le voy a poner calificativo, pero ya lo he dicho muchas veces el calificativo, porque esos son, pues creen que con amparos y con argucias legales, como han estado toda su vida, van simplemente a evadir. Pero tú no pediste directamente a esos 3, Barba, García Estrada y Celso. No, porque el proceso de investigación se está coordinando en una mesa nacional. Yo no tengo conflictos personales con nadie, pero el que haya hecho algo malo, pues yo lo que les diría es, pues ahora sí,
pueden estar preocupados. ¿La Unidad de Inteligencia Financiera en Jalisco va a depender de la Fiscalía? Sí, pero con un convenio de coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera a nivel federal. Es un modelo que se está haciendo en ¿Por qué conjunto. no de Hacienda? Porque tiene participación de Hacienda. Es un modelo que diseñó la Unidad de Inteligencia Financiera a nivel federal y nos estamos apegando a ese modelo, el que sí participa la Secretaría de Finanzas. Porque los datos los tiene Hacienda. Sí, las cuentas. Es un esquema combinado, aunque está radicada formalmente en Fiscalía. Hay quien considera, gobernador, que el caso contra Antonio Gloria es político. Pues imagínate, si fuera político sería de la anterior administración, no mío. Es una denuncia del 2016 a la que se le está dando seguimiento. Me dicen, oye, ¿por qué primero salió esa antes de la administración anterior? Pues porque es desde el 2016 y porque viene señalado el señor Gloria en la denuncia inicial que presentó la Contraloría. Es un asunto que ya procesó el Poder Judicial, no el gobierno del Estado. Nosotros no damos ni órdenes de aprehensión ni vinculación a proceso. Y lo que te puedo decir es, ni en este caso ni en ningún otro vamos a actuar con una orientación política, pero es la aplicación de la ley, punto. Y van a caer más, o sea, porque el proceso de revisión de asuntos está en marcha en muchos frentes y vienen otros temas que van a ser importantes. Se ha hablado mucho del de Toño Gloria, a quien, por cierto, yo le tengo yo diría hasta aprecio, porque con él nunca he tenido problema. No solamente no hay ningún conflicto de ningún tipo con él, sino pues me preocupa incluso también la situación que está pasando su familia, pero no es mi asunto, no es un asunto que yo haya decidido, es un proceso que viene siguiéndose y se ha hablado poco de otros temas, pero que hoy están vinculados al proceso funcionarios que desfalcaron a pensiones del Estado. Pensiones 3, ¿no? Que fue mi compromiso con la gente que trabaja en el servicio público. Les dije, no solamente vamos a arreglar pensiones, vamos a deslindar responsabilidades contra los que resulten responsables y ahorita ya aparecieron los primeros. A ver hasta dónde llega la investigación. Y en el asunto de Gloria, digamos que la acusación es cuando era secretario particular del exgobernador Emilio González. Entonces, si él hizo una petición para comprar una propiedad, pues lo hizo seguramente con anuencia el exgobernador Emilio González. Pues eso es lo que habrá que ver en el proceso de investigación. ¿Tú no te vas a meter? No, la verdad ni en ese ni en ningún otro. Es un asunto que tiene que procesarse correctamente y está hoy en la cancha de los impartidores de justicia, que no es responsabilidad del Ejecutivo del Estado. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Emilio González? Hace poco por teléfono me preguntó también el tema y yo con él y con el gobernador Aristóteles y con el gobernador Ramírez Acuña, cuantas veces sea necesario platicaré. Son no tienes una relación política con Emilio González, no hay. No, ni hay, ni nunca ha habido. Pues me inventaron toda una serie de historias con ánimo. Ya ves que las interpretaciones se rompen con el emilismo. Pues es que en realidad... Que eso es el mensaje de Gloria. Es que luego a quienes nos atacan por ese lado se les olvida que nuestro proyecto político se construyó gracias a un movimiento social y no a las dádivas de ningún partido político en crisis. Nosotros somos producto de un trabajo de muchos años y de un gran respaldo ciudadano. Imagínate si fuera tan sencillo como eso, pues cualquiera haría lo que nosotros hicimos en Jalisco y no cualquiera lo hace, ¿no? Ya hemos visto muchos intentos de políticos que se creen muy picudos, que terminan por entender que ganarse la confianza de la gente son procesos que te llevan muchos años. Justo, Chacón, sobre este caso, porque en el tema de pensiones también la Fiscalía Anticorrupción está involucrada. Sí, que por cierto empieza a dar muy buenas señales de actividad. Al respecto de lo que nos sucede a escala federal, y yo como un creyente en el diseño republicano del país, de los estados, ¿qué tanto considerar en esta lucha en la que está empeñado el gobernador por incidir en el Poder Judicial, también en el Legislativo y por supuesto en el Ejecutivo, más como aliados de con quienes desde dentro pueden hacer las cosas que como estamos viendo con el presidente de la República, que como un atrevido que hace todo y al hacer todo desmantela el diseño de la República? Creo que el después de este combate a la corrupción, que nos surge hacerlo a través de tramas y no solo de chivos expiatorios, el después tiene que ser un diseño republicano, es decir, 3 poderes, los 3 muy fuertes, en diálogo y para beneficio de la gente. ¿Qué tanto está en el ánimo del gobernador ese diseño? El después y el durante, porque no puede ser en un ánimo de declaratoria de guerra entre poderes. Yo mantengo una comunicación todos los días, te diría casi con miembros del Poder Judicial, y mantengo una comunicación muy estrecha con el Poder Legislativo. Hace unos días me reuní con los coordinadores de los grupos parlamentarios,
estoy en comunicación permanente con el Poder Judicial, todas las semanas estamos en la mesa del Gabinete de Seguridad. Entonces, coincido con tu visión, no puede ser en un ánimo de desmantelamiento de los poderes públicos, al contrario, es de fortalecimiento de los poderes públicos y tiene que ser un ejercicio de compartir agendas durante y, por supuesto, con mayor fuerza después del proceso de depuración de estos poderes. Dos preguntas de transporte público que nos quedan 2 minutos, gobernador. ¿No era posible salir a anunciar el incremento, digamos, con un proyecto más sólido para apoyar a los que menos tienen? Es decir, más allá de los 10 pesos que algunos empresarios ya se echaron para atrás, con algo más sólido que permitiera, digamos, pensando en las familias más vulnerables de No he Jalisco. visto empresarios que se echen para atrás. Tocayo, te diría que... Una cúpula, ¿no? No, es falso. Fue declaración. Luego salió a desmentir que eso no había dicho. Los industriales de Jalisco, si es a ellos a los que te refieres, están comprometidos. Muchos, la enorme mayoría de los industriales. Estamos haciendo lo que podemos. La tarifa, hay que aclararlo, y lo voy a decir con todas sus letras en tu programa. No aumentamos la tarifa del transporte. Ajustamos la tarifa del sistema del tren eléctrico urbano. Punto y final. Tren eléctrico y macrobús. ¿No? Se hizo porque ya no aguantaba más, porque hoy la tarifa técnica debería estar en 11 pesos y cuando entra en operación la línea 3, la tarifa técnica va a subir a 14 pesos, porque el sistema de transporte en nuestra ciudad está por debajo de 10 ciudades del país, incluso de 6 ciudades, incluso a 9.50, porque los gobiernos no se han atrevido a tomar decisiones, porque no han logrado recuperar la calidad del servicio de transporte y porque en el caso del sistema de tren eléctrico y macrobús nos parece que se hicieron acciones muy importantes para mejorar la calidad del servicio. Es un servicio bien evaluado por la ciudadanía. No le aumentamos a todos los camiones, incluso le quitamos la tarifa de 9.50 a 2 rutas que no cumplían y vamos a mantenernos en esa posición. No hay aumento de la tarifa hasta que no se mejore la calidad. La agenda de renovación de la calidad pasa por procesos complejos. Uno, regularización de las concesiones, ya se hizo al 100%. 2, sistemas de pago electrónico en todas las unidades, vamos a terminar en 2 meses. Y 3, reordenamiento de rutas, que anunciamos ya todo el nuevo diseño técnico la semana pasada. Entonces vamos bien, vamos en el camino que nos planteamos, faltan pasos decisivos, pero lo que vamos a hacer es arreglar de fondo el problema de transporte y esta medida, que a mí no me gusta, pues ¿a quién le va a gustar tomar una decisión así? No lo hago con un ánimo de irresponsabilidad o insensibilidad, pero el sistema del tren eléctrico estaba en situación crítica y si no tomamos esta decisión ahorita, el sistema va a colapsar. Entonces, hay un criterio social, lo podemos sostener ante quien nos diga, debatirlo con quien guste. El subsidio que hoy se está aplicando, incluso con la tarifa de 9.50 en el tren eléctrico y macrobús, es de 11 pesos que costaría la tarifa por criterios técnicos a 9.50 y de 14 pesos que va a costar con la entrada en operación de la línea 3, lo vamos a mantener en 9.50. De ese tamaño es el subsidio. ¿Cuánto será el subsidio? Híjole, pues 600 millones de pesos. De 11 a 9.50 son 600. De 14 a 9.50. Van a ser 600 millones de pesos de subsidio. Cuando entre en funcionamiento línea 3. Y los transbordos, que es uno de los asuntos que también se han discutido. En el momento en que esté el sistema de pago electrónico en todas las unidades, vamos a tener una política de subsidios directos mucho más eficaz a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad. Segundo, vamos a poder implementar una política de transbordos también eficaz, porque hoy no se puede. Si tienes en unos camiones pago electrónico y en otros no, pues ¿cómo haces una política de transbordos? Eso va a estar listo este año y sí, la idea es que podamos tener en el esquema de transbordos una manera también de subsidiar a quienes más lo necesiten. Y estamos explorando un análisis mucho más complejo de cómo podemos subsidiar a población verdaderamente en condición de pobreza que requiera de apoyo del gobierno. Es que con el sistema de pago electrónico puedes direccionar con mucha mayor precisión tu política de subsidios. ¿Con un sí o no hubo un exceso en la intervención policial en las manifestaciones por el transporte público? Desde mi punto de vista, no. Y lo digo en un momento difícil en México por estos temas. Las causas detrás de las manifestaciones las entiendo perfectamente, pero yo soy de la idea de que nunca se justifica la violencia. Y no me gustaría que mi ciudad viviera un episodio como el que se vio en la Ciudad de México hace unas horas apenas, ¿no? Gobernador, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Augusto Chacón, muchas gracias. Al contrario, Enrique, gobernador, gracias a ustedes. Mañana martes a las 9 está el alcalde Pablo Lemus.